Después de los 60 años, la memoria no se debilita por la edad. Se debilita porque cada mañana el cerebro recibe la señal equivocada. Déjeme hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Ha notado que por las mañanas su mente tarda más en arrancar? ¿Que recordar un nombre conocido le toma unos segundos más que antes? ¿O que entra a una habitación y por un momento no recuerda a qué venía? Muchas personas piensan que eso es normal por la edad, pero la ciencia nos dice otra cosa. Los estudios sobre envejecimiento cerebral muestran que, después de los 60 años, la velocidad de comunicación entre las neuronas puede disminuir entre un 15 y un 25%, incluso en personas sanas, sin Alzheimer ni demencia. Esto significa algo importante. El cerebro no está dañado, pero necesita señales más claras para activarse. Durante la noche, el cerebro entra en un modo de mantenimiento. Reduce la actividad, elimina toxinas y limpia proteínas dañadas. Este proceso ha sido documentado por investigaciones sobre el sistema de limpieza cerebral que actúa mientras dormimos. Dormir ayuda al cerebro a recuperarse. El problema aparece al despertar. Al abrir los ojos, el cerebro no se enciende solo. Necesita una señal bioquímica que le indique que es momento de activar la memoria, la atención y el pensamiento. Si esa señal no llega, el cerebro pasa a un modo de ahorro de energía. ¿Funciona? Sí, pero lento. Prioriza sobrevivir, no recordar. Investigaciones en adultos mayores indican que la primera 1 o 2 horas del día son un periodo crítico para el cerebro. Si en ese momento recibe señales equivocadas, la lentitud mental puede mantenerse durante todo el día. Por eso la pérdida de memoria no ocurre de repente. Se acumula, mañana tras mañana, año tras año. La buena noticia es esta: si una señal incorrecta puede apagar poco a poco la memoria, la señal correcta también puede ayudar a encenderla de nuevo. Y todo empieza por la mañana. Si esto le resulta familiar, escríbame en los comentarios el número 1. Leerle también forma parte de este proceso. Las 2 primeras horas de la mañana deciden si tu mente estará clara o lenta todo el día. Hay algo que casi nadie le explica después de los 60 años. El cerebro no funciona igual durante todo el día. Tiene momentos en los que está mucho más receptivo, y uno de esos momentos ocurre justo después de despertar. Las primeras 1 o 2 horas de la mañana son lo que muchos investigadores llaman una ventana biológica crítica. Es el periodo en el que el cerebro está más sensible a las señales que activan la atención, la memoria y la claridad mental. Estudios de fisiología cerebral han demostrado que, por la mañana, la respuesta del cerebro a los mensajeros químicos relacionados con la memoria es entre un 20 y un 30% mayor que en la tarde. Dicho de forma simple, el mismo estímulo que por la tarde apenas se nota, por la mañana tiene un efecto mucho más fuerte. Esto es especialmente importante después de los 60 años. Con la edad, el cerebro necesita aprovechar mejor los momentos en los que aún responde con fuerza. Y la mañana es uno de esos momentos. Cuando usted se despierta, el cerebro está saliendo del modo nocturno. Durante la noche se dedicó a limpiar, reparar y ahorrar energía. Al amanecer, necesita una señal clara para cambiar de modo. Necesita entender que es momento de pensar, recordar y concentrarse. Si en esas primeras horas el cerebro recibe señales equivocadas, entra en un estado de lentitud funcional. No está enfermo, no está dañado, simplemente no se activó bien a tiempo. Y aquí ocurre algo importante. Una vez que el cerebro adopta ese ritmo lento por la mañana, es muy difícil que lo recupere más tarde. Por eso muchas personas dicen, por la mañana estoy mal y ya no levanto en todo el día. Piense en 2 personas de la misma edad. Una se despierta con la mente clara, la otra se despierta con la cabeza pesada y lenta. No es genética, no es suerte, es la señal que el cerebro recibió en esas primeras horas. Y el problema es este: la mayoría de las personas está enviando justo la señal contraria. En el siguiente momento vamos a ver cuáles son esas señales equivocadas que están frenando el cerebro cada mañana. El desayuno normal que parece inofensivo, pero inflama el cerebro cada mañana.
Hay un error muy común después de los 60 años. No tiene que ver con la falta de voluntad ni con malos hábitos. Tiene que ver con costumbre. Pan blanco, azúcar, mermelada, jugo de frutas, café con azúcar. Durante décadas, este tipo de desayuno se consideró normal, incluso ligero. Pero para el cerebro, especialmente después de los 60 años, no es inocente. Cuando usted consume alimentos que elevan el azúcar en sangre de forma rápida, el cuerpo entra en un estado de alerta. El cerebro recibe una señal clara. Hay estrés, hay inestabilidad, ahorra energía. Esto no se siente como un dolor de cabeza. No se siente como una enfermedad. Se siente como lentitud. Investigaciones en nutrición neurológica han demostrado que los desayunos con alto índice glucémico provocan una respuesta inflamatoria leve en el cerebro que puede durar entre 60 y 90 minutos. En adultos mayores, este efecto es aún más marcado. ¿Y cómo se vive eso en la vida diaria? Muchas personas lo describen así. A media mañana aparece el sueño. La cabeza se siente pesada. Cuesta concentrarse. Leer cansa. Pensar se vuelve lento. No es pereza. No es falta de capacidad. Es el cerebro funcionando bajo una señal equivocada. Después de los 60 años, el cerebro se vuelve más sensible a estos cambios. Lo que antes se compensaba con facilidad, ahora deja huella. Y cuando este tipo de desayuno se repite día tras día, el cerebro aprende a empezar la mañana en modo defensivo. Defensivo significa sobrevivir, no aprender. Defensivo significa resistir, no recordar. Por eso muchas personas sienten que, aunque duerman bien, la mañana nunca despega del todo. No es la edad. Es la señal que se repite cada mañana. Y todo esto nos lleva a una idea clave. La lentitud mental no aparece porque el cerebro esté roto, aparece porque el cerebro está recibiendo el mensaje equivocado. Si este tipo de desayuno le resulta familiar, escriba en los comentarios el número 2. Reconocerlo es el primer paso para mejorar. Y ahora viene lo importante. Todo este proceso gira alrededor de un interruptor muy específico de la memoria, del que casi nadie habla. El interruptor de la memoria que empieza a fallar antes que todo lo demás después de los 60, hay algo que muchas personas mayores sienten, pero no saben cómo explicar. No es que no sepan las cosas, es que no logran sacarlas a tiempo. Lo tengo en la punta de la lengua. Sé que lo sé, pero ahora no me sale. Iba a decir algo, y se me fue. Eso no es falta de inteligencia, tampoco es desinterés. Es la señal de que un interruptor clave de la memoria está debilitándose. La memoria no es un solo proceso. Para recordar algo, el cerebro debe hacer 3 cosas bien. Primero registrar la información, luego almacenarla, y finalmente recuperarla cuando la necesita. Cuando este interruptor funciona mal, la información sigue ahí, pero el acceso se vuelve lento. Los estudios sobre deterioro cognitivo muestran que el sistema encargado de este tipo de memoria comienza a deteriorarse antes que otras funciones cerebrales, incluso antes de que aparezcan problemas graves. Por eso los primeros cambios no son dramáticos, pero sí persistentes. Después de los 55 o 60 años, este sistema se vuelve más vulnerable, no porque el cerebro se apague, sino porque empieza a recibir menos señales químicas que lo mantienen activo. Cuando este interruptor está bajo, la mente se cansa más rápido. La atención no se sostiene. Las palabras tardan en aparecer, y el cerebro parece ir siempre un paso atrás. Muchos adultos mayores creen que esto es simplemente la edad, pero la ciencia ha demostrado que este tipo de lentitud inicial no es inevitable, sino una consecuencia directa de que este sistema se debilita antes que otros. Por eso alguien puede caminar bien, conversar, hacer sus tareas, y aún así sentir que la memoria ya no responde igual. El problema no es que el cerebro haya perdido todo su potencial. El problema es que el interruptor que permite acceder a ese potencial está funcionando a medias. Y aquí es importante entender algo. Activar este interruptor ayuda mucho, pero no es suficiente por sí solo, porque el cerebro no solo necesita encender la memoria, también necesita reparar y reforzar las conexiones que usa para recordar.
Y eso nos lleva directamente al siguiente punto, que es clave para entender cómo el cerebro puede volver a ganar claridad después de los 60. El cerebro aún puede renovarse, si se activa de la manera correcta. Durante muchos años se creyó que el cerebro, al envejecer, solo podía perder, que después de cierta edad las neuronas ya no se renovaban, que la lentitud mental era irreversible. Hoy sabemos que eso no es cierto. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro conserva una capacidad llamada plasticidad, es decir, la habilidad de crear nuevas conexiones y reparar las existentes. Gracias a esta capacidad, el cerebro puede adaptarse, aprender y reorganizarse, incluso en edades avanzadas. ¿El problema? Esa capacidad no se activa sola. Los estudios neurológicos muestran que entre los 20 y los 70 años, la plasticidad cerebral puede disminuir entre un 50 y un 70% si no recibe señales adecuadas. No por la edad en sí, sino por la falta de estimulación correcta. Cuando esta capacidad baja, el cerebro no se rompe, se vuelve rígido, y eso se siente de formas muy concretas en la vida diaria. La mente se siente pesada, pensar toma más tiempo, concentrarse cansa rápidamente. Muchos adultos mayores describen esta sensación como si el cerebro funcionara con freno. No es que no puedan pensar, es que cada esfuerzo mental consume más energía de la necesaria. Las investigaciones en envejecimiento cerebral han demostrado que la falta de activación adecuada reduce la formación de nuevas conexiones neuronales, lo que afecta directamente la claridad mental y la velocidad de pensamiento. Pero también muestran algo muy importante. Cuando el cerebro recibe la señal correcta, esta capacidad puede reactivarse parcialmente, incluso después de los 60 o 70 años. Esto explica por qué algunas personas mayores mantienen una mente flexible y clara, mientras otras, con la misma edad, sienten una niebla constante. No es suerte, no es genética, es activación. El cerebro no se renueva porque sí. Se renueva cuando entiende que vale la pena invertir energía en aprender y recordar. Por eso, no basta con encender la memoria. El cerebro necesita reconstruir los caminos que usa para pensar. Y aquí entramos en la parte más importante de todo el video, porque existe una forma muy concreta de enviarle al cerebro esa señal correcta, especialmente por la mañana. Llegamos ahora al punto más importante de todo este contenido. ¿Cómo usar correctamente este ingrediente para que realmente funcione? Porque no basta con saber qué tomar. En el cerebro, el momento y la forma importan tanto como la sustancia. El mejor momento para tomar colina en forma de alfa-GPC es por la mañana, antes o durante el desayuno. ¿Por qué? Porque en esas primeras horas, el cerebro está haciendo una transición crítica. Pasa del modo de mantenimiento nocturno al modo de rendimiento cognitivo. Es en ese momento cuando el cerebro está más receptivo a producir acetilcolina y a elevar BDNF, los dos pilares de la memoria, el enfoque y la plasticidad neuronal. Si se toma fuera de esa ventana, el efecto se reduce notablemente. En cuanto a la dosis, los estudios y la experiencia clínica muestran que 300 mg es la cantidad mínima con la que muchas personas comienzan a notar cambios reales. En adultos mayores de 60 años, la dosis más utilizada y mejor tolerada suele estar entre 300 y 600 mg al día. Esto no es arbitrario. A partir de los 55 o 60 años, la capacidad del cerebro para producir acetilcolina disminuye de forma acelerada. En personas con niebla mental marcada, olvidos frecuentes o deterioro cognitivo temprano, suele ser útil dividir la dosis, 300 mg por la mañana y 300 mg al mediodía. Esta estrategia prolonga la disponibilidad de acetilcolina durante el día, mantiene el BDNF elevado por más horas y reduce ese apagón mental que muchas personas sienten después de comer. No se recomienda tomar alfa-GPC por la noche, ya que puede activar demasiado la mente y alterar el sueño. Para potenciar aún más el efecto, el alfa-GPC puede combinarse con café o cacao,
que elevan suavemente la dopamina y mejoran el enfoque. También con omega 3 DHA, que aporta el material estructural para formar nuevas sinapsis, y con magnesio, preferentemente en forma de glicinato o treonato, que ayuda a estabilizar la actividad neuronal. En muchos adultos mayores, las primeras mejoras aparecen entre 7 y 14 días. Los signos más comunes son mayor fluidez al hablar, más tiempo de atención sostenida y algo muy valioso, el regreso de la iniciativa, la curiosidad y las ganas de participar. No es magia, es fisiología aplicada correctamente. Antes de terminar, quiero que recuerde algo muy importante. Usted no necesita ser perfecto, no necesita cambiar toda su vida, y no necesita hacerlo todo de una sola vez. El cerebro no mejora por hacer cosas extremas, mejora cuando recibe la señal correcta de forma constante. Después de los 60, cada pequeño ajuste bien hecho cuenta. Un mejor inicio de la mañana, una señal más clara para el cerebro, un poco menos de estrés innecesario. Eso es suficiente para empezar a notar cambios reales. Si este video le ayudó a entender mejor lo que le está pasando, le invito a compartirlo con alguien de su edad o con un familiar que también quiera mantenerse lúcido y activo. Déjeme una pregunta para cerrar. ¿Sus mañanas suelen ser claras o lentas? ¿Y qué es lo que más le gustaría mejorar de su memoria hoy? Leerle y acompañarle en este proceso también forma parte de mi misión. Gracias por quedarse hasta el final. Le deseo una mente más clara, días más ligeros y una vida con más presencia. Nos vemos en el próximo video.